Bueno, básicamente en Pehuajó nosotros todavía no tenemos registrado ningún caso de dengue, ni dengue de tipo autóctono, ni dengue importado, pero sí empezamos una campaña de difusión y nosotros necesitamos la colaboración de todos ustedes de ahora en más para poder seguir con esta campaña y necesitamos un compromiso de toda la población de Pehuajó. En principio, para hablar de dengue ya todo el mundo ha escuchado mucho. Dengue tiene que ver con una enfermedad que es una enfermedad viral, que es transmitida por un vector, que es el mosquito de Aedes aegypti. Este mosquito tiene la particularidad de transmitir no solamente esta patología, como es el dengue, sino también otras entidades como es el virus de la fiebre amarilla, el virus Zika y el virus de Chikungunya. La realidad de todos estos procesos virales, la enfermedad de Zika, el virus Zika produce una enfermedad que también es muy alarmante, que en la Argentina todavía no tenemos documentado ningún caso, hay un caso sospechoso, pero sí es muy importante porque produce una transmisión vertical de la mamá embarazada a su bebé y es un virus muy teratogénico y puede desencadenar malformaciones congénitas en el niño y también microcefalia, que es una entidad absolutamente preocupante y grave. Con respecto a lo que es dengue, el dengue es producido por este tipo de virus, de los cuales hay 4 serotipos distintos. El tipo 2 es quizás el más virulento de todos, pero hay 4 serotipos, por eso es tan difícil lograr una vacunación, porque la vacunación tiene que ser tetravalente y todavía no tenemos ninguna vacunación para este tipo de virus. Sí, hay una vacunación para la fiebre amarilla, que cubre en un 50 y un 70%, pero el resto de la virología no está contemplada en ninguna vacunación hasta el momento. La vacunación más importante es trabajar en materia de prevención, que es lo que estamos haciendo. El dengue básicamente lo que produce desde el punto de vista clínico hay 2 formas de presentación, ¿sí? Hablamos un poco de la sintomatología. Una forma clásica, que la forma clásica característicamente el paciente suele tener fiebre de más de 39 grados, suele tener dolores musculares, mucha cefalea, un dolor retroocular importante, dolores articulares y mialgia generalizada. Aunque otro paciente puede presentar vómito y malestar general. Es importante, la recomendación que hacemos es la no automedicación, básicamente sobre lo que son los antitérmicos, no usar antitérmicos, como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno y demás. ¿Por qué no? Porque estos medicamentos intervienen sobre la coagulación y hay un tipo de dengue que produce trastornos de la coagulabilidad y por lo tanto pueden exacerbar esa patología. Con respecto a la otra forma de presentación, en general es una patología que se autolimita en 1 o 2 semanas. Con respecto a la otra forma, que es el dengue grave, básicamente tiene que ver con el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico, el paciente puede aparecer la sintomatología de 1 a 2 semanas luego de haber sido inoculado el virus en el organismo y el paciente suele presentar fiebre, cefalea, trastornos hemorrágicos que en el paciente los manifiesta como un trastorno de manchas en la piel, por ejemplo, gingivorragia, es decir, un aumento del sangrado de las encías, hemorragia nasal, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, puede comprometer el estado general del paciente, producir una deshidratación, hipotensión arterial y llevar al paciente con compromiso hepático, renal y hasta la muerte del mismo. Por lo tanto, esta es una patología que requiere de internación, que requiere de terapia intensiva y el control hemodinámico del mismo. En general, el dengue hemorrágico son formas mucho menos frecuentes, pero lo más frecuente es la forma clásica. En la forma clásica también una manifestación es un antecedente de tipo pruriginoso. El paciente suele dar un moteado en la piel característico como si fuese un sarampión que puede aparecer en miembros inferiores, luego extenderse a tórax y se puede hacer en forma generalizada. La recomendación es que consulte, por supuesto, a su médico, que no se automedique y que en base a eso después determinaremos si tomamos la muestra o no, de acuerdo si el paciente es sospechoso. Es sospechoso en cuanto a la sintomatología y en cuanto al antecedente epidemiológico del paciente, si el paciente estuvo expuesto en zonas que han tenido más contacto con este tipo de virus. En la Argentina ya podemos hablar de una epidemia, hay más de 1000 casos registrados, por lo menos sospechosos. Obviamente esta patología se ve incrementada por ciertos factores. Uno de estos factores tiene que ver con las grandes inundaciones que ha habido en el litoral de nuestro país y por otro lado la gran cantidad de gente que ha viajado desde nuestro país a países limítrofes como Brasil, Paraguay, etc.
La realidad que ya están apareciendo nuestros casos autóctonos, porque los pacientes que vienen de vacaciones, como son familiares, parientes que todos tenemos, los que han traído el dengue, empiezan a transmitir la enfermedad a través del vector acá, en nuestro país. Y eso ya se transforma en casos autóctonos, es decir, ya no son casos importados, sino casos autóctonos. Desde la Secretaría de Salud estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y empezamos a trabajar sobre, en principio, todo lo que es el descacharramiento de todos los materiales que tienen las personas en los domicilios. El Departamento de Medio Ambiente, a través de la cooperativa de reciclado, tiene impuesto días de recolección diferencial para poder sacar lo que sean las botellas de plástico y demás. Ese día nosotros invitamos a la población que saque también todos los cacharros que tienen en el patio, como por ejemplo, ¿cuáles son los cacharros? Digamos, el vector, que es el Aedes aegypti, tiene como particularidad ser un mosquito de hábitos domésticos, vive en nuestras propias casas, no es que está afuera, sino que está cerca de nuestras propias casas. Está dentro de nuestra casa y básicamente en el patio o en la vereda, ahí muy cercano a nosotros, porque tiene dos cosas importantes. Uno, el objetivo principal del vector somos nosotros, las personas. Y por otro lado, vivimos en un clima cuya temperatura es propicia para el desarrollo de las larvas de este vector. Así que todos aquellos elementos, todos aquellos cacharros en el cuales puedan ser factibles de hacer un caldo de cultivo para el desarrollo del vector, tienen que ser eliminados. ¿Cuáles son esos elementos? Algunos son elementos naturales, como por ejemplo los árboles. En los árboles se acumula agua y ahí se desarrolla el vector. Y otros son elementos artificiales, como por ejemplo la presencia de gomas, de cubiertas que tenemos abandonadas sobre los patios de nuestro terreno, de nuestra casa. Hemos visto, ya empeoró poco, pero en algunos casos que hay gomas arriba de los techos que están puestos para que no se vuelen la chapa, y lo que recomendamos o que se cambien las gomas o que se agujereen las gomas esas para que no acumulen agua en su interior. Por otro lado, la presencia de lonas. Hay lonas que a veces hay pacientes o personas que tienen en los patios cubiertas un grupo de cosas con lona, y esa lona produce cierta acumulación de agua y en ese agua se puede replicar el vector. También la presencia de macetas que no tengan mucha cantidad de agua, bidones, que los bidones no estén abiertos, que los baldes estén boca abajo, por supuesto, y no boca arriba. Las tapitas, desde las tapitas simplemente de las gaseosas que las dejamos en el patio tirado estando arriba, se llenan de agua con la lluvia y es un sitio, es un caldo de cultivo para el desarrollo del vector. Así que todos estos elementos invitamos al compromiso de la comunidad de todo el partido de Pehuajó, que lo saque afuera el día que pasa la recolección diferencial, que vamos a llevarlos. ¿Qué vamos a hacer con esos elementos? Algunos de ellos van a ser procesados y reciclados y los otros los llevaremos y los procesaremos de otra manera. La idea es no trasladar un foco desde el patio hacia otro lugar de Pehuajó. Eso por un lado. Por otro lado, todas las medidas que tenemos que tomar en materia de prevención están destinadas a erradicar el vector. ¿Sí? El vector es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti tiene la particularidad de ser un mosquito pequeño, de color oscuro, que tiene unas manchitas blancas en las patitas y en el cuerpo, y que tiene la particularidad de replicarse cuando se dan algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, las altas temperaturas, más de 10 grados, por eso que desde la provincia de La Pampa para abajo es raro que se desarrolle el vector. Sí, todo el resto de nuestro país, por eso pensamos que vamos a tener este tipo de patología. ¿Qué hemos hecho en materia de prevención en la Secretaría de Salud? Se ha trabajado con larvitrampas. Las larvitrampas son un sistema de trampa para el desarrollo y la colonización y la reproducción de este vector. Hasta la actualidad no hemos tenido registro en Pehuajó que haya Aedes aegypti, lo que no significa que no hay. Por otro lugar, lo que hemos hecho es hemos actuado con larvicidas en todas aquellas lagunas que tienen aguas que son relativamente limpias y que están estancadas, como por ejemplo la laguna del Parque, yo pongo. Se ha trabajado sobre la herbicida, pero eso ya está, ya en eso en este momento no vamos a trabajar. Lo que tenemos que trabajar es en la erradicación del mosquito básicamente con estas recomendaciones que damos. Con respecto a la fumigación, que muchas veces la gente llama urgente para fumigar, la realidad es que la fumigación actúa solamente en el mosquito adulto, es decir, solamente de un 50 a un 60% de la población adulta es eliminada con la fumigación.
la fumigación no es lo que va a eliminar al mosquito. Lo que va a eliminar al mosquito en principio es el tratamiento multisectorial, que trabajemos durante el ciclo del mosquito por un lado y sobre el mosquito adulto. También invitamos a la población de que cuando pasemos con la fumigación, que sea coordinado con el control de vectores de la Secretaría de Salud, invitamos a que no cierren ni las puertas ni la ventana, porque entendemos que el humo que despide la fumigación, ese humo tiene un olor a gasoil que a veces la gente no quiere tenerlo dentro de la casa, y cuando pasan a fumigar cierran las puertas y la ventana, y precisamente lo que tienen que hacer es abrir las puertas y la ventana para que se pueda fumigar dentro del domicilio, porque el mosquito vive dentro del domicilio, básicamente en los cielos rasos de las habitaciones, de los baños y de la cocina. Así que la idea es que dejen entrar la fumigación para que podamos también erradicar de esa manera el mosquito dentro de nuestro propio domicilio. Bueno, esa es la idea. La idea es trabajar en materia de prevención. Formamos parte de un programa en la Secretaría de Salud, que lo hemos hablado con el intendente municipal y nos ha dado la orden de que empecemos a trabajar sobre esta problemática, y esperemos en Pehuajó no tener ningún caso. Y si lo tenemos, por supuesto que lo publicaremos, lo presentaremos y en base a eso buscaremos cuál es el foco y haremos las medidas recomendables. Otra cosa con respecto al uso de repelentes. El uso de repelentes es importantísimo. Usar repelentes que no estén junto con cremas, como por ejemplo son las cremas de protección solar. Los repelentes se usan no en lactantes, sino en adultos. Usar repelente tanto en la piel como en la ropa. Y el repelente hay que recambiarlo cada 3 horas, ¿sí? O también el uso de espirales en los domicilios también suele ser de mucha importancia. Es como decía recién, es un vector que tiene hábitos domésticos, vive prácticamente en nuestras casas. Las aguas que están sucias, aguas que, por ejemplo, una pregunta sería lo de las piletas. Las piletas mientras estén cloradas no hay ningún tipo de problema. Bien. Cuando el agua se mueva, no hay ningún tipo de problema de desarrollo de este vector. Un tema importante también es los bebederos de los animales, sobre todo los animales domésticos. No solamente cambiarle el agua, sino cepillar. ¿Por qué? Porque los huevos de este vector se pegan en la pared por encima del nivel del agua, ¿sí? Luego, cuando nace la larva, ingresa dentro del agua y se hace la larva, la pupa, y después desarrolla el vector en forma adulta. Pero hay que cepillar las paredes laterales de los bebederos de los animales. Yo lo que sí me interesaría mucho es el compromiso de todos los habitantes de Pehuajó, que tomemos seriedad sobre el caso, porque es una patología muy frecuente, todavía no hemos tenido, pero es muy probable que vayamos a tener, y sí necesitamos el compromiso de toda la sociedad para que trabajemos en conjunto, porque esto es algo que en su momento hubo una campaña que decía que si no hay vector, que si no hay mosquito, no hay dengue, y la realidad es esa.